siempre en Cuentas Claras seguimos dando seguimiento al tema del impacto que tendría la eliminación o la continuación de los incentivos al desarrollo fronterizo contemplado en la Ley 2801. Por eso hoy hemos querido invitar a economista Pavel Isa Contreras. Pavel, que además es de académico, ¿verdad? Y un gran investigador, es actual viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por tenerme en el programa nuevamente. Como nos doy la bienvenida a Wilkin de la Cruz, que está ahí también listo. Buenos días, Wilkin. Muy buenos días, Germán. Buenos días a José Monegro, a Luis García y a Hugo López Borrobel, que ya estuvieron en la primera parte del programa. Buenos días a nuestro invitado Pavel Isa Contreras, quien además de investigador académico, es también, coincidencialmente, en su rol de investigador, una persona que hizo un trabajo de investigación sobre el impacto que tendría esta iniciativa, ya entregado, como hablábamos antes de iniciar la entrevista, en la última etapa del gobierno pasado y posteriormente la nueva gestión no solamente lo designa viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, sino que le entrega el mismo trabajo para entonces comenzar a ajustar lo que tenga que ajustarse. Buenos días, Pavel, háblenos un poquito de esta investigación. No, y si eso es un privilegio o un desafío, una papa caliente. Mira, tú dijiste que eso era, aquí tienes, dale. Sí, es un privilegio también, es un privilegio, es ambas cosas al mismo tiempo, pero yo creo que al final, y me voy a adelantar quizás a una parte posterior de la entrevista, yo creo que al final lo que vamos a terminar es con una mejor ley de la que teníamos y siguiendo en mucho sentido las recomendaciones que se hacían en el trabajo, que de alguna manera recogen también las recomendaciones que habían venido haciendo sectores, tanto del gobierno como del sector privado, beneficiarios y no beneficiarios de la ley. Entonces, mira, el trabajo básicamente fue encomendado por el gobierno pasado y lo que precisamente de cara a la discusión que sabía que se iba a venir sobre la ley, su renovación, su transformación. Y mira, voy a tratar de sintetizar los hallazgos de este trabajo. Primero, quizás el primer hallazgo es un hallazgo reiterativo, era que las provincias de la frontera estaban divergiendo del resto del país en términos de sus indicadores económicos y sociales, de manera sistemática, a pesar, antes de la ley y después de implementada la ley, las cifras de desarrollo económico y social de las provincias de la frontera se mantenían rezagadas respecto al resto del país. No significa que retrocedían, pero el país mejoraba mucho más rápidamente que la frontera. O sea, de tal manera que uno se percibía, las cifras muestran un país que se está fracturando. Por un lado la frontera y quizás un par de otras, la provincia de la frontera y quizás un par más, y el resto del país. Entonces, esto lleva a pensar que la frontera necesita de un esfuerzo particular, y esa es la segunda conclusión, un esfuerzo particular de política que contribuya a que se reduzcan las brechas, ¿no? Y eso implica incentivar la inversión privada, pero además activar la inversión pública, un conjunto de acciones que permitieran que las actividades económicas y los servicios públicos fueran mucho más fuertes en la provincia de la frontera de lo que han sido hasta el momento, ¿no? Entonces, la tercera conclusión es que la ley 2801 se inscribía dentro de ese esfuerzo y otorgaba un conjunto muy amplio de incentivos fiscales a las empresas que se instalaban. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la ley no funcionó adecuadamente. Primero, los resultados de la ley. El impacto que tuvo la ley fue muy limitado, ¿Qué pasó? Okay, el equivalente, primero el impacto fue el equivalente al 0.45% del PIB, más o menos. O sea, un impacto bastante limitado. El valor que las empresas instaladas en la frontera produjeron o el valor que ellas indujeron a producir a otras no instaladas en la frontera apenas alcanzaba, descontando, perdón, el costo fiscal, ¿no? Porque tiene un costo fiscal las exenciones, alcanzaba al 0.4% del PIB, una cifra bastante baja. El número de empleos directos
que creó, que las empresas fronterizas crearon fue de apenas 8,000. E indirectos, o sea, empresas que crearon empleos como resultado de las ventas que le hacían a las empresas que se beneficiaban de la ley, fue de unos 28,000 empleos más. En total, entre directo e indirecto, 36,000 empleos, pero solo 8,000 empleos directos. Bueno, ¿qué pasó? Yo diría que dos cosas pasaron. Uno, que la ley fue percibida, o sea, la ley no tuvo legitimidad. No tuvo la legitimidad suficiente como para que fuese implementada de manera, digamos, como lo decía la propia ley. Y era porque se percibía como un cheque en blanco. O sea, de que cualquiera que se instale en la frontera, aun si sus operaciones no son fundamentalmente en la frontera, bajo cualquier condición tenía disponibilidad de exenciones fiscales muy amplias. Es decir, no había, era un cheque en blanco porque tampoco había controles suficientes, digamos, la percepción que se tuvo. Y esa percepción la tuvieron los sectores que se estaban sintiendo afectados por la competencia que se instalaba en la frontera, como por el propio Estado, el propio gobierno. Mi lectura, el trabajo lo recoge claramente, es que había una enorme desconfianza, no solo del sector privado que compite con las empresas que se estaban instalando en la frontera, sino de las propias autoridades fiscales, que estaban todo el tiempo sobre la jugada, poniendo la barra muy alta, por decirlo así, para otorgar las exenciones, lo que hacía que el otorgamiento de las exenciones fuese un vía crucis para las empresas beneficiarias. Un paréntesis, a veces, perdóname, de último, a veces las empresas optaban por pagar los impuestos antes que esperar porque Hacienda le autorizara algún tipo de exención. ¿Ya? Perfecto, un paréntesis ahí, Pavel. Entonces habían empresas, digamos, que operaban en Santiago, aquí en la capital, tenían no, Santiago de los Caballeros. Es que Santiago no está dentro de las beneficiarias, pero bien, vamos lo comprendo. Pero quiero decir a Pavel, empresas que operaban, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros o en Santo Domingo, tenían, qué sé yo, una pequeña fábrica o subsidiaria, un almacén en la frontera, se instalaban allí, decían que estaban acogiéndose a esa ley fronteriza, pero el grueso, como usted dice, estaba aquí. ¿Cuál tipo de empresas eran esas? ¿Licoreras, refresqueras? Mira, no es que el trabajo no recogió esos casos directamente, Ajá. pero la queja era que no había ninguna manera o no había una manera efectiva de controlar que las empresas beneficiarias tuvieran sus operaciones, sus empleos, su producción, principalmente en las empresas de la frontera, principalmente en la zona fronteriza. Entonces tú tenías empresas instaladas con algún tipo de operación en la frontera y enormes operaciones fuera de ella, disfrutando de las exenciones que preveía la ley. Ese era, digamos, el argumento. Y cuando uno iba a evaluar, efectivamente, era difícil poder, no habían los controles suficientes como para evitar ese tipo de cosas. Digamos que la ley fue boicoteada. Y fue boicoteada porque no tenía la suficiente legitimidad. Una ley tiene que ser legal, valga la redundancia, y legítima. Y la ley 2801 no era lo suficientemente legítima. Incluso tardó muchísimo tiempo en ser implementada, precisamente por esa falta de legitimidad. La ley fue aprobada en 2001, pero el reglamento fue aprobado un año después. Pero después de ahí, fue modificada por el gobierno entrante, digamos, la ley fue aprobada en 2001, el reglamento fue aprobado en 2002 y algo así. Pero en 2004 ya esa ley empezó a discutirse su modificación. El nuevo gobierno entró en ese momento, empezó a discutir su modificación, introdujo modificaciones a la ley. Luego se preparó un nuevo reglamento y luego vino una impugnación de las empresas beneficiarias a esa modificación de la ley que terminó resultando en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 2007, declarando inconstitucional la modificación a la ley. La modificación esa era un recorte de los beneficios tributarios. Entonces, fíjense cómo la ley fue aprobada en 2001, pero en 2007 fue que vino una sentencia, fue en 2007 que terminó, digamos, de alguna manera de asentarse plenamente. Y aún ahí, todavía no estaba plenamente asentada, porque entonces vino, después de eso, una modificación en 2012 a través de la reforma tributaria de 2012, no sé si se acuerdan, los primeros meses de Danilo Medina, se introdujo una reforma tributaria que modificó también la ley. O sea, hubo una enorme inestabilidad en la aplicación de la ley. Y usted se da cuenta que
cuando toma la línea de tiempo de cuando las empresas se acogieron, fue en un par de momentos nada más, ¿no? Entonces, realmente el espacio de tiempo para aplicar la ley para que empresas se sintieran tranquilas y con cierta seguridad fue muy estrecho. Apenas 100 empresas, menos de 100 empresas actualmente están acogidas, después de 20 años, están acogidas a la ley. Digamos, eso es un primer elemento de por qué la ley no funcionó. El segundo elemento, yo diría que tan más importante que el primero, es que no ha habido, o sea, la frontera no tiene la infraestructura económica y social para hacer atractivas las inversiones allí. La idea de una ley de incentivos fiscales es que a través de ese, digamos, ese tratamiento especial, las empresas que se instalen allí puedan compensar los costos de operar en ese territorio. ¿Y cuáles son los costos de operar en ese territorio? ¿Por qué las empresas que están en la frontera operan con costos más elevados? Porque no tienen agua, porque la energía es de más mala calidad, porque las telecomunicaciones son más débiles, porque la infraestructura vial es más precaria, la distancia. La fuerza de trabajo calificada es mucho más escasa y tendrían que pagar mucho dinero para traer gente calificada desde otros territorios, porque los mercados están bastante más alejados, los grandes mercados del país. Entonces, sin infraestructura económica y social básica, las empresas no van allí. Fíjense cómo otra de las conclusiones del estudio es que todas las empresas se concentraron en el norte, en Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi. Ahí es que están todas. Cuando usted va a Elías Piña, no creo que hay una empresa o ninguna empresa en Elías Piña beneficiaria de la 2801. Y en Pedernales, Independencia y Bauruco, es muy bajo el número de empresas beneficiarias, casi todas las 100, creo que si mal no recuerdo, de las 90, creo que son 70 y tantos, están ubicadas en la zona norte. ¿Y por qué? Porque allí la infraestructura es más robusta. No es que es buena, pero es más fuerte. El mercado de Santiago está bastante cerca, la infraestructura vial es mejor, las fuentes de energía son más confiables, las telecomunicaciones son mejores. Entonces, yo creo que una conclusión muy importante también del trabajo, aparte de que los beneficios fueron positivos, debo decir, no puedo dejar de mencionar esto, los beneficios de la ley fueron positivos. Pero insuficiente positivo. ¿Sí? Bajo, pero positivo. Además de esa conclusión y de los empleos que generó, que fueron pocos, es que todo se concentró en la zona norte. ¿Por qué? Porque allí es donde había infraestructura. Por lo tanto, usted no va a resolver el problema de fronteras con una ley de incentivos. Eso es un complemento necesario en lo que se crean las condiciones en la frontera que igualen los costos de operar con el resto del país. Eso significa hacer una inversión fuerte, un plan y un programa de inversión, un plan de desarrollo y un programa de inversión pública en los territorios más excluidos, en particular Elías Piña, Bauruco e Independencia. No menciono Pedernales porque Pedernales ya tiene atención, está siendo atendida a través de otra vía con el turismo, pero necesitamos dotar a esa provincia de infraestructura económica y social básica que haga atractivo que las empresas se instalen allí. Pavel, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que probablemente mañana la pieza sea discutida en esa Cámara Legislativa. Mi pregunta es la siguiente. Estas conclusiones a las que llegó el estudio que usted presentó en la gestión pasada y que ahora como viceministro de alguna manera está gestionando, ¿ya han sido socializadas con el Congreso de la República? Sí, ¿cómo no? ¿Y en qué nivel han sido, si se puede saber, incorporadas al proyecto que se está discutiendo tanto en la Cámara como en el Senado? Sí, mira, gracias por esa pregunta. Efectivamente, los resultados del estudio, pero también el trabajo desarrollado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y las opiniones del Ministerio de Hacienda fueron recogidas. La Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda o de Finanzas de la Cámara de Diputados nos convocó, y creo que también otras comisiones nos convocaron. Cuando digo porque la convocatoria creo que fue de varias comisiones, nos convocaron a discutir esa ley y tuvimos la oportunidad, los tres ministerios, de exponer nuestra posición, y esas posiciones fueron bastante convergentes. Trabajamos juntos y llevamos unas posiciones convergentes en la mayoría de los puntos, y esos puntos, esas observaciones, se recogen en el proyecto de ley
que aprobó la Cámara de Diputados. O sea que yo creo, y las observaciones que hicimos, y yo diría, si me permite resumirlas, son, digamos, en 3 áreas. Primero, el nuevo proyecto de ley, y ese fue el insumo que el gobierno le presentó a la Cámara de Diputados. En el nuevo proyecto de ley se especifican con mucho más claridad cuáles son las exenciones que la ley va a autorizar. La 2801 decía que todos los impuestos estaban exentos. Digamos, las empresas estaban exentas de todos los impuestos. Lo que hace el nuevo proyecto es especificar cuáles son los impuestos. Por lo tanto, excluye la exención de algunos impuestos, como el tema del ITEVI, que fue sujeto, la ley no se aplicó la ley pasada porque el ITEVI fue sujeto de mucho debate, si se exoneraba del ITEVI a las empresas que vendían en el mercado o no. Bueno, ya eso quedó, digamos, bastante claro. Se especifica que las exenciones se concentran en impuestos sobre la renta, aranceles y esos 2 fundamentalmente. Hay otros más, pero digamos que esos 2 fundamentalmente yo creería que son los que tienen más fuerza. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que tiene la ley es que le impone requisitos de desempeño. O sea, no se trata solo de que tú te acojas a la ley porque tienes algún tipo de instalación en la frontera. No, es que la nueva ley va a tener requisitos. Claro, sujeto a la aprobación al final, pero eso fue lo que, digamos, nosotros planteamos en la Cámara de Diputados, es que la ley tiene, propusimos una redacción, decía, que fue recogida en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, donde básicamente se dice que las operaciones tienen que estar fundamentalmente en la frontera y tiene que haber ciertos requisitos para las exenciones serán otorgadas, de tal manera que usted por exagerar no pueda tener una empresa fuera de la frontera y luego tiene un ventorrillo dentro de la frontera y dice que usted es empresa fronteriza. Es una exageración, no estoy diciendo que, pero es una figura para que se entienda. Pero y la tercera modificación que tiene la ley importante es que cambia la gobernanza, el mecanismo de gobernanza de la ley. O sea, que cambia el consejo. El consejo de la pasada ley era totalmente inoperante. Estaban todos los senadores, todos los diputados y muchísimas personas en representación de la provincia de la frontera que hacían al consejo mismo muy inoperante. Entonces ahora el consejo está mucho más acotado. Quienes forman parte del consejo son las entidades del gobierno que tienen que ver con el desarrollo fronterizo y que tienen que ver con los incentivos fiscales, ¿ya? Y que tienen que ver con el desarrollo productivo del país. Y aunque hay una participación de representantes, habría una participación de representantes de la frontera, tendrían voz pero no voto. O sea, la idea es que en el consejo se escucha, pero quien toma la decisión al respecto es el Estado. Esas son las 3 modificaciones fundamentales que contiene por donde irían las modificaciones a la ley 2801. Y yo creo que esas 3 modificaciones hacen de la ley una mucho mejor ley. Conversamos con Pavel Isa Contreras, economista y viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien ha hecho una investigación sobre el desarrollo fronterizo y el impacto que ha tenido allí esa ley, la ley 2801, ya exprimida y que está ahora en proceso de aprobación nuevamente, ¿no? Correcto. Con modificaciones. Pavel, quisiera entrar, pero sé que no es tu ámbito, en el entresijo que hay allí, los intereses ocultos o no ocultos que vienen, que están ahí a nivel empresarial, pero que se meten al Congreso vía un maletín, vía no sé quién o una capacidad de persuasión. ¿No teme usted que eso, porque ya ha habido un escarceo ahí, el presidente mismo ha tenido que poner clara su posición? A Farideh la han acusado de emperadora, mi querida Farideh, emperadora o emperatriz, no sé cómo, no sé, pero le pusieron emperadora ahí. ¿No teme que esos intereses puedan, qué sé yo, torcer el curso de las personas? Yo creo que ya no. Yo creo que ya está bastante claro. Incluso yo diría que las empresas que están asociadas
en ADEFRO, que es la Asociación de Empresas de la Frontera, que son empresas beneficiarias de la ley, y los sectores, digamos, industriales en particular representados en la IRD, ya han llegado, han venido convirtiendo en sus posiciones. Pues está bien, está bien, pues deja eso ahí. Pues eso ahí. Qué bueno entonces que se... Pero mira, había un tema, era un artículo que se prestó a mucha discusión y yo en mi opinión personal, fue una confusión. Un párrafito. Un párrafito que yo como economista lo entendía de una manera, pero parece que otros lo entendieron de otra manera. Pero dilo, a ver. El párrafito decía algo así, que las operaciones e instalaciones fuera de la frontera no iban a ser beneficiarias de la ley. Y yo lo que estaba entendiendo era que cualquier cosa, cualquier operación que estuviera fuera, alguna empresa, algún procesamiento que estuviera fuera de la frontera, no iba a ser sujeto de exenciones. Pero eso se interpretó como que se estaba bloqueando que las empresas fronterizas vendieran en el resto del país. Ese no era el sentido, no era la intención. Además sería ilógico. Porque claro, no. Es imposible, eso es una tontería. De ninguna manera se puede pretender eso. Como que para vender en la frontera, en un mercado tan pequeño y tan pobre como la frontera, cuando precisamente, o sea, la propia frontera se convertiría en una prisión. Pero no sería ahí que estaba el nudito del rabo de la puerca de Pacheco. Puede ser que ahí estuviera, y yo lo entiendo, o sea, si hubo confusión al respecto, bueno, pues está bien. Ya se aclare. Okay. Sí, y de hecho ya se aclaró y ya el párrafo fue modificado para que no hubiera ningún tipo de confusión al respecto. Lo que parece es que en el pasado, al parecer, hubo una discusión en la ley cuando estuvo vigente de que lo que se producía ya debía venderse allá. Creo que en el pasado más o menos se discutió sobre eso. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente. La siguiente pregunta, más bien. Ayer, el senador de Elías Piña, vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, decía algo que más o menos coincide con lo que usted ha dicho hoy, y es que prácticamente la mayoría de las empresas se instalaron en la zona norte. Y en el caso de su provincia, Elías Piña, solamente 1.500 empleos se crearon en estos 20 años. En el estudio y en las discusiones, ¿se ha planteado alguna iniciativa tendente a fortalecer, robustecer y a motivar que en el futuro entre las empresas que se vayan a instalar en la frontera tomen en cuenta más la zona sur, digamos que Elías Piña, Bauruco, Independencia y todo esto? ¿Algún incentivo extra para que la gente se vaya para la zona sur y no cargar todos los beneficios de la zona norte? La respuesta directa es no. La ley no consideró tratamiento diferenciado entre provincias, porque, bueno, eso complicaba también mucho la implementación de la ley. Lo que el documento hace mucho énfasis, y en eso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está muy involucrado, es en la necesidad de contar con un plan de desarrollo y un plan de inversión en infraestructura económica y social básica. Ahí es que está, digamos, la clave. Y el Ministerio de Economía ha asumido su responsabilidad hacer una propuesta de un plan de inversiones para la frontera. Entonces, y obviamente esas inversiones tendrán que privilegiar a 3 provincias: Elías Piña, Bauruco e Independencia. No menciono a Pedernales porque tiene su propio proceso. También el Estado va a prestar mucha atención a Pedernales, pero en el contexto del proyecto de desarrollo turístico de esa provincia. Entonces tenemos por un lado a Pedernales con este esfuerzo muy fuerte de desarrollo turístico. Y luego tenemos a Montecristi también, que va a recibir atención especial o está recibiendo en materia logística, de transporte, el puerto de Manzanillo, facilidades, digamos, de generación y de interconexión eléctrica, es decir, un conjunto de iniciativas. Pero, y además la ley funciona fundamentalmente en Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Pero ¿y qué pasa con las otras 3 provincias del medio? Entonces, por eso estoy diciendo que nosotros vamos a empujar con mucha fuerza por un plan de inversiones en esas 3 provincias que permita, como tú dices, rebalancear, ¿no?, las inversiones y que empiecen a ver atractivo invertir en esas 3 provincias. Sería bueno también Pedernales, pero eso es un tema de infraestructura básica, es decir, tú no vas a ir donde no hay agua. Claro. Y eso es lo que está pasando. Tú no vas a ir donde tú tienes que tardar 3 horas para llegar a un mercado cuando tú tienes en otro sitio
va con los mismos beneficios apenas 1 hora al principal mercado por el estado de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo. Ya. Pavel, ¿y qué ha hecho tan exitoso el modelo San Miguel, la empresa peruana que produce, de capital peruano que produce cola real, y valga el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué ese sí ha funcionado? Se instalaron en Santiago Rodríguez y funciona hasta Sí, ahora, yo lo veo bien. bueno, mira, antes de responder a la pregunta, ese es otro hallazgo del estudio, Germán. De todos los beneficios, de toda la producción, del valor agregado de todas las empresas fronterizas, el 40% se concentra en las 5 empresas más grandes. Oye bien, o sea, el beneficio de la ley está tremendamente concentrado, no solo territorialmente, sino que se concentra en unas pocas empresas. Las 10 empresas más grandes de la 2801 concentran el 53% de la producción, del valor neto de producción, y concentran, si mal no recuerdo, cerca del 60% de todo el empleo. Obviamente eso incluye a empresas como probablemente, aunque yo no hice el trabajo a nivel de empresa o como empresa identificada, debe incluir a empresas como Industria San Miguel o Megaplax, por ejemplo, o Everdor, quizás, no sé, no estoy seguro, la empresa de puertas, ¿no? Entonces, yo no sé cuál fue la clave exactamente del caso de Industrias San Miguel, que es probablemente la más grande y la que mayor empleo y mayor valor agregado concentra. Habrá respuestas ahí mezcladas. Una parte probablemente fue que sencillamente se lanzó, hizo una apuesta temprana y fuerte por... Lo primero beben agua limpia, ¿verdad? Y lo primero beben agua limpia. Eso, pero además en un mercado que iba creciendo, que se iba expandiendo. Entonces vio una oportunidad y dice, el mercado de bebidas en este país, en República Dominicana, va a crecer de manera intensa. Y fíjense que se enfrentaron a la crisis 2003-2004. Sí. ¿No? Pero bueno, antes de eso preveían que el mercado iba a seguir creciendo y lo estaban viendo en otros países y dijeron, bueno, vamos para allá, vamos a aprovecharnos, digamos, de tal. Y luego hay probablemente otro tipo de claves que tienen que ver con cuestiones gerenciales. Pero obviamente la ley les ayudó bastante, ¿no? Perfecto. Repito, eso, la clave, pero nosotros tenemos que pensar en términos de desarrollo de todo el territorio. Y para lograr eso necesitamos un plan de inversiones. Yo no quiero, no me canso, un plan de inversiones que se ejecute. Y no me canso de insistir en eso. Si no tenemos más infraestructura vial, más agua, más energía, más educación, más salud, ¿ya? No vamos a tener más empresas ni más desarrollo. Correcto. Bueno, Pavel, precisamente, y ya para finalizar de mi parte, recientemente se juntaron por ahí en la frontera Juvenal Moïse, que tiene el Rancho Ardiendo, y Luis Abinader, y hablaron de una serie de proyectos. Luego el gobierno anunció unos proyectos del sector privado de instalar plantas para vender energía a nivel competitivo, ¿verdad? Tanto hacia Haití como a toda la región ahí. Eso podría contribuir bastante, ¿no crees?, a la instalación de nuevas industrias allí en la frontera, ¿no? Sí, creo que sí. Una de las debilidades que hay en la frontera es la energía eléctrica. Y definitivamente que lograr producir energía eléctrica allí, hay que ver un poco, probablemente las nuevas tecnologías te permiten ahora instalarte sin tener que tener redes de distribución, redes de transmisión muy fuertes, sino que se produzca allí mismo energía para vender allí mismo. No significa que no esté interconectado al sistema nacional, pero digamos para vender allí mismo. Ahora, digamos, las economías de escala en la producción eléctrica no son tan grandes. Ahora tú puedes producir con paneles solares, con energía eólica, y esa región, y producirlo a bajo costo. Entonces, esa región tiene un enorme, especialmente en el norte y en Pedernales, tienen un enorme potencial. Para fotovoltaica, pueden servir a toda esa zona. Hay que tener una visión estratégica al respecto. Entonces, yo pienso que sí, que absolutamente eso permitiría rebalancear
ayudaría uno de los elementos para rebalancear el campo de juego entre la frontera y el resto del país. Perfecto. Muchísimas gracias, Pavel Isa, nuestro querido entrevistado del día de hoy, buen amigo, como siempre. Pavel, te agradecemos que hayas Muchísimas estado con gracias a nosotros. ustedes. Muy bien.